De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Esta mañana mostró el Vaticano las primeras imágenes del cuerpo del Papa Francisco, siguiendo las decisiones que él mismo tomó, buscando que la ceremonia de la despedida y de su funeral sea una ceremonia acorde a lo que fue uno de los rasgos centrales de su papado, que tenía que ver con la austeridad, la sencillez y mostrar más al pastor como uno entre sus pares que ubicarlo en un lugar para el cual ser venerado, ¿no? Y muchos de los gestos, charlábamos hace un ratito del famoso anillo del pescador, con los que los papas firman los documentos, en este caso de plata y no de oro, como eran los anteriores, la decisión del papa de no tener 3 ataúdes de distintas maderas, ni tampoco un catafalco que elevara su ataúd, sino que estuviera simplemente sobre una tarima que le permita a los fieles que vayan a despedir sus restos, observar al papa sin tener que levantar la mirada, que era un poco la idea de ponerlo de manera elevada, con una estructura muy decorada. Bueno, en cada uno de los gestos, que parecen por ahí detalles menores, pero tiene mucho que ver con la impronta que este papa le dio a la Iglesia Católica, y que significó, como decía, la enorme mayoría de los medios del mundo, un papa progresista, un papa que reformó a la Iglesia. Para algunos se habrá quedado corto en algunas cuestiones, pero claramente un papa de una enorme vocación de reforma, ¿no? Los restos del Papa están ahora en lo que era la Basílica de Santa Marta, en realidad el lugar para los huéspedes del Vaticano. Él no quiso vivir en las instalaciones principales del Vaticano, sino en este lugar que era mucho más austero. Decía que se sentía muy aislado dentro del Vaticano, que es como un gran museo, ¿no? Y en cambio eligió vivir en ese otro lugar donde se sentía más cómodo, y también eligió no ser enterrado donde son enterrados dentro del Vaticano, donde están enterrados los cuerpos de los demás papas. Él eligió ir a una basílica, la Basílica Santa María Mayor, de la cual era muy devoto, con lo cual después de 3 días que va a estar la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, el sábado a las 10 de la mañana, hora de Roma, según se conoció esta mañana. El sábado a las 10 de la mañana va a ser el funeral al que acudirán una enorme cantidad de figuras del mundo de la política a nivel mundial. De hecho, además, incluso figuras que han estado muy en las antípodas ideológicas del pensamiento del Papa, como Donald Trump o el propio Javier Milei, siendo de todas maneras, por supuesto, un papa argentino, el primer papa latinoamericano. Tiene mucho sentido que el presidente de la Argentina, más allá de las diferencias que haya tenido con el papa, vaya al velatorio del Papa, al funeral del Papa, el día sábado. Va a estar viajando Milei. Toda la política argentina entró en una especie de pausa. De hecho, estaba prevista esta semana lo que era la interpelación a los ministros por el tema del Cryptogate, y en lugar de esa interpelación que iba a arrancar hoy, la Cámara de Diputados dispuso sesionar hoy especialmente para hacerle un homenaje al Papa, y todo lo que tenía que ver con la campaña electoral también quedó en suspenso, así como los libertarios mayoritariamente optaron por guardar sus diferencias profundas con el Papa. Recuerden que Venegas Lynch, el gran ideólogo de Milei, en el acto final de campaña de Milei había dicho que Argentina tenía que romper relaciones con el Vaticano por tratarse de un papa comunista. Había dicho Milei que era el enviado del maligno en la tierra, del diablo. Después, por supuesto, recompusieron, pero ideológicamente están francamente en las antípodas, porque este es justamente un papa que enfrentó y confrontó con la ultraderecha en auge en el mundo. Su agenda no podía ser más contrapuesta. Por ejemplo, tuvo el Amazonas. Recién charlábamos con Dani Stenger que Brasil, dentro de un continente muy católico como es Latinoamérica, es el que tiene mayor cantidad de
católicos en América Latina, y el Papa tuvo en el corazón de su agenda la defensa del Amazonas, de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, frente a estas fuerzas emergentes que creen que no existe tal cosa. El propio Javier Milei lo ha dicho, como el cambio climático, la cuestión de los inmigrantes. Llegó a enviarle una nota a los obispos norteamericanos con una instrucción precisa para pararse frente a las deportaciones masivas que tratan a los inmigrantes como criminales. Un tema que obviamente desde Roma lo había tomado con relación a lo que pasaba con el movimiento migratorio hacia Europa, hablando permanentemente del destrato a los inmigrantes como algo muy oprobioso. Este Papa que, deja un lugar vacante en ese sentido. No hay una figura de su legitimidad, porque pensemos que además van a ir incluso los líderes que se oponían, con los que tuvo enfrentamientos o discusiones. Llegó a ser crítico incluso, por ejemplo, pues estaba muy al tanto de la agenda argentina, de la represión a los jubilados de los días miércoles. Y ahora veremos qué es lo que pasa en la elección de su sucesor. Era un papa tremendamente político que intentó, no solamente modificó los rituales de la despedida para asegurarse que esté acorde con la impronta austera que le dio a su propio papado, sino que hizo una serie de designaciones en lo que son los cardenales, que ahora van a empezar a llegar a Roma para empezar a sesionar a la brevedad en el cónclave que debe elegir al sucesor del Papa. Más de 100 de esos cardenales fueron elegidos por el Papa Francisco. Con lo cual se supone que, que el legado de esta iglesia reformista quedaría a salvo, si se cumple el deseo del Papa Francisco, de un movimiento, porque leía, por ejemplo, el diario del New York Times, y muchos de los que miran a lo que pasó en Europa o en Estados Unidos dicen que este Papa reformista a la vez funcionó como catalizador y le dio cohesión a un movimiento reaccionario fuerte dentro de la iglesia. Los conservadores, los más reaccionarios, que no les gustó nada este Papa, además de puertas abiertas a las diversidades sexuales, etcétera. Esa reacción conservadora también prendió muy fuerte dentro de la iglesia, y hay algunos de los candidatos que ahora se mencionan a suceder al Papa Francisco que tienen ese discurso mucho más alineado con, incluso hay uno de los obispos de Guinea que decía, Occidente está en crisis, está amenazada por la invasión de los extranjeros, por otras religiones. Esta idea que está tan presente, de hecho tiene mucho que ver con lo que expuso el propio Milei en Davos, ese discurso de la ultraderecha en ascenso en el mundo. Tiene también una expresión dentro de la Iglesia Católica. Hay que ver porque el mecanismo de selección del Papa requiere de 2/3 de los votos, con lo cual algún tipo de compromiso seguramente tendrán que alcanzar, y hay que ver cuánto pudieron haber influido estas designaciones que hizo el Papa, muchos de los cuales provienen de países que antes no tenían obispos que votaran para decidir cuál era la máxima autoridad, o cardenales que pudieran decidir o influir en la decisión respecto de quiénes eran los cardenales. El temor de la línea más mileísta o de la ultraderecha quedó expresada en un tuit de Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es el biógrafo, sacó una biografía de Milei en conjunto con Agustín Laje, que es el gran ideólogo que ocupa además la fundación mileísta, y que además los funcionarios más afines a Laje son los que ocupan, por ejemplo, la Secretaría de Culto en la Cancillería y demás. Si bien esa voz estuvo un poco acallada y fueron como muy diplomáticos, respetando seguramente la situación del duelo, estos funcionarios del gobierno de Milei expresan esta línea que Nicolás Márquez puso a través de un tuit diciendo: murió Bergoglio, 2 reflexiones. Desde el punto de vista humano lo lamento, desde el punto de vista religioso deseo ardientemente que el cónclave en esta ocasión elija un papa católico, con la idea de que este papa era un papa comunista, en verdad, ¿no? La idea también presente en aquel discurso de Venegas Lynch y las expresiones iniciales de Milei. Y después pone Nicolás Márquez: cagamos, el cónclave que dejó Bergoglio no es de cardenales católicos, sino de sus amigos amanerados, y acá aparece además la homofobia, ¿no?, presente en estos discursos, no solamente la xenofobia antimigrante, sino también la homofobia, y dice: son estos amigos amanerados y comunistas. Deseo de todo corazón, dice Nicolás Márquez, equivocarme y que la votación me sorprenda. Caso contrario, la Iglesia seguirá la senda de la autodemolición.
Entonces dice que de los 137 cardenales con derecho a voto, 109 fueron designados por el Papa Francisco, que creía exactamente lo contrario a lo que expresan estas voces. Él creía que el futuro de la Iglesia está en esos países, y por eso contábamos hace un ratito con Dani Steingart. Nunca vino a la Argentina, pero fue 5 veces al continente africano, visitó 10 países y buscó también expandir la prédica de la Iglesia Católica en los continentes de Asia y África, que son los que más están creciendo en población y también en el número de católicos, con lo cual este Papa, que fue tan político, pero no solamente tan atento a las cuestiones de la política doméstica argentina, sino respecto de su visión de una Iglesia menos centrada en Europa, intentó moldear no solo la despedida, que estamos viendo a partir de ahora, todos los cambios que impuso en esos rituales para poner a la Iglesia en línea con su pensamiento respecto de la austeridad, sino intentó moldear también su propia sucesión. Para algunos, como los Nicolás Márquez, eso representa un peligro para la Iglesia Católica. Para otros representa, bueno, justamente salvar a la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica retome la senda que el Papa Francisco se propuso retomar, que era su senda original de la prédica junto a los marginados y los más pobres.